Perfecto. Entonces decimos que vamos a comenzar con este capítulo denominado, pues, variable aleatoria. Bueno, lo interesante de este capítulo que se aplica mucho a la vida real. Vamos a tratar entonces de estudiar cómo están distribuidas estas denominadas variables aleatorias. Obviamente, en primer lugar, vamos a definir qué es en sí una variable aleatoria para que se entienda. Entonces, vamos a tratar de estudiar la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor cualquiera, ¿no? Un valor X cualquiera. Y una vez estudiado eso, pues los modelos de la vida real, desde el lanzamiento de una moneda o el peso de una persona o la probabilidad con la que recibimos llamada telefónica o mensaje de WhatsApp a nuestro teléfono, todo eso se puede modelar, porque son cosas aleatorias. Uno no sabe cuándo eh, recibiremos un nuevo mensaje de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, se pueden medir las probabilidades, ¿no? Y ahí es donde esto se vuelve muy interesante. De todas maneras, pues vamos a conocer lo básico, ¿no? Bueno, en sí, ¿qué es una variable aleatoria? A ver, ¿me permite maximizar esto? Vamos a ver si de pronto maximizando. Vamos a ver. Ok, aquí ya lo tengo maximizado. Vamos a ver, a cambiar. Ahora sí. Entonces, para entender lo que es una variable aleatoria, sigamos el siguiente ejemplo. Supongamos que estamos interesados en medir la probabilidad cuando un evento, ¿sí? Es de algún artículo, por ejemplo, ¿no? Falla o cuando un artículo no falla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la típica pregunta es cuando nos dicen cuál es la probabilidad de que tal cosa falle, ¿no? O cuál es la probabilidad que no falla, el complemento. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde entra el papel la variable aleatoria? La variable aleatoria en sí es esto que estamos viendo aquí, este pequeño concepto que nos dice que realmente la variable aleatoria va a ser una función. Con la palabra función, entendamos que es algo que relaciona. Una función es una relación, ¿ok? De un número con otro, por decirlo de esa manera, ¿no? En este caso vamos a relacionar un evento con un número. Por ejemplo, la palabra, el evento falla, lo vamos a relacionar con un número. Cuando digo número, fíjense que estamos hablando de un conjunto infinito de números, ¿sí? Pueden ser decimales, pueden ser enteros, sí, hay números irracionales, números racionales. Estamos hablando de todos los números, ¿ok? Entonces, la variable aleatoria en sí va a ser una función, o sea, algo que relaciona, ¿sí? Cada resultado de nuestro espacio muestral con un número real, ¿ya? Por eso la importancia. Este concepto, siempre repásenlo, es bastante sencillo, ¿sí? Porque nos va a lograr, pues, ayudar a entender mejor los problemas. Entonces, la variable aleatoria en sí, además de ser una letra, realmente va a representar una relación de nuestro espacio muestral, o sea, del evento, de un evento con un número real, ¿ya? Es una relación entre un evento y un número real. Eso es una variable aleatoria. Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí los eventos falla y no falla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo suponer lo siguiente. Cada vez que tenga la palabra falla o cada vez que se presenta una falla, como ese es el éxito que yo deseo medir, por ejemplo, cuando falla una computadora, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a relacionar el evento falla con el número uno, ¿ok? Entonces, cada vez que se presenta una falla, vamos a colocar un número uno. Y obviamente, lo contrario, cuando no se presenta una falla, ¿sí? Colocamos o lo relacionamos con el número cero. Entonces, en sí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estamos relacionando, ¿no? Un evento con un número real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que va a ser la variable aleatoria. ¿Dónde está la variable aleatoria aquí? Por ejemplo, esta X, si lo ven que está, hemos anotado así la palabra X entre paréntesis. Cuando uno estudia matemáticas, ¿cómo representa una función? Por ejemplo, escribe una F minúscula y dice f de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Véanlo, vamos a verlo así. Obviamente, en vez de F minúscula, vamos a tener letras mayúsculas. Por ejemplo, puede ser la letra X, puede ser la letra W, etcétera, ¿no? Puede ser la letra Y, la que quieras, ¿no? Entonces, estas letras lo que va a hacer es básicamente eso, relacionar cada evento con un número real. ¿Estamos? Entonces, por eso en el ejemplo, voy a borrar todos estos trazos. En el ejemplo, si me interesa los números de fallas, entonces ya sé que el número de fallas en sí, yo lo puedo representar como una variable aleatoria, porque cada vez que se presenta una falla, voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Cada vez que se presenta una falla, colocamos el número uno y cuando no falla, cuando la cosa está bien, el aparato está bien, pues colocamos el número cero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es llevando todos estos eventos que a veces lo representábamos en forma de texto. Por ejemplo, cuando se lanza una moneda, tenemos cara, tenemos sello. Eh, por ejemplo, la probabilidad de que un plato de comida no sea bueno, regular o malo, eso lo podemos nosotros relacionar con un número. Entonces, en el momento que relacionamos con un número, ya se nos abre un montón de nuevas oportunidades para estudiar, porque una vez que entran los números, significa que entran todo lo que ustedes han estudiado, por ejemplo, en cálculo, en otras materias, ¿no? Álgebra lineal, y ya tienen nuevas herramientas para manejar y manipular esos números y obviamente obtener nuevas conclusiones, nueva información, ¿no? Entonces, fíjense, este camino ya va subiendo como una cuesta, ¿no? O sea, es algo pues sumamente grande, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro estudio básicamente en la gran parte de este segundo parcial, las variables aleatorias. Pero todo nace de esta simple idea. Entonces, vale la pena que siempre repasemos esto, que es bastante sencillo, ¿no? Obviamente vamos a tratar de entender mejor con los ejemplos que vamos haciendo, ¿sí? Conforme avanza el tiempo. Entonces, eso es una variable aleatoria, una función que asigna a cada evento un número real o a cada resultado del espacio muestral un número real, como dice en el texto, ¿no? Hasta ahí estamos. Entonces, fíjense que en vez de decir, por ejemplo, el número de fallas, puedo yo decir, supongamos que estoy interesado por los números de caras en el lanzamiento de una moneda. Entonces, yo lo que hago es colocar número de caras, ¿sí? Defino una variable aleatoria que se denomine número de caras, de tal forma que cada vez que mi moneda, supongamos que el número de caras lo defino con la variable W. Entonces, cada vez que yo diga W entre paréntesis y cada vez que obtenga una cara, ¿sí? Le voy a asignar, por ejemplo, el número uno, el número más fácil, ¿no? Sí, el número uno. ¿Listo? Y cada vez que tenga, por ejemplo, sello, ¿qué le voy a asignar? Lo relaciono con, o lo asigno, le asigno el número cero. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, vemos cómo ya hay una relación, vuelvo y repito, entre un evento que a veces lo escribíamos en forma de texto con un número. Eso es la importancia de esto. Por eso aquí esto se va a disparar, ¿no? Esto ya es un campo ya bastante grande, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es una variable aleatoria. Y la variable aleatoria la vamos a representar, como ustedes ven, por lo general, con letra mayúscula. W, X, Y, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, avancemos. Esto que he explicado aquí también lo vamos a ver en forma gráfica. Por ejemplo, aquí he colocado pues he tratado de hacer un diagrama, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, el espacio muestral representado como este círculo que ustedes ven aquí, ¿no? Esta elipse, bueno, este diagrama, donde tenemos el conjunto o la parte representada por el color azul como no falla y la parte representada de este color como falla. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que explico es lo siguiente, o sea, vamos a tratar de relacionar cada uno de esos eventos, por ejemplo, no falla con el número cero, ¿sí? ¿Sí? O cuando diga falla con el número uno, ¿ok? Listo, entonces esa es
la gran, ¿cómo se puede decir?, relación y la gran importancia que tiene este nuevo capítulo llamado variable aleatoria. Ahora bien, y aquí viene una, por ejemplo, unas preguntas, ¿no? Que de pronto por el tiempo a veces este, uno no se detiene, pero alguien puede pensar, bueno, ¿qué pasa si yo no lo relaciono? Supongamos, he dicho que cada vez que tengamos un evento falla, lo relacionamos con qué número? Con el número uno, ¿ok? Pero alguien dirá, bueno, ¿por qué no lo relaciono con el número 100? Sí, o sea, se puede hacer, ¿no? Sino que no tiene, hay unos sentidos matemáticos que no los vamos a establecer aquí, pero vamos a ver más adelante que a veces es importante relacionarlo con números que cumplen ciertas escalas, cierto comportamiento que, bueno, se me hace un poquito aquí difícil en este momento explicar porque necesitamos otro tipo de conocimiento, ¿no? Pero por eso vamos a relacionarlo en primer lugar con escalas que sean fáciles, ¿no? Por ejemplo, lo más fácil es decir, si yo estoy interesado, obviamente, en contar cuántas fallas hay, lo relaciono con el número uno, es lo más sencillo, ¿no? Sí, pero eso no se limita a que uno puede usar otra escala, sino que, ¿para qué? Bueno, en este momento, como dice el dicho, ponerle una camisa de 8 varas, ¿no? Entonces, ahora bien, si nosotros no, ahora también hay que tener esta lógica, ¿no? Tener, relacionar el evento con lo que nos interesa. Por ejemplo, si me interesa el número de falla, lo importante es relacionar falla con el número uno, ¿sí? Pero si a mí me interesaría, voy a borrar, más bien, cuando no falla, entonces obviamente alguien puede decir, bueno, a no falla lo voy a relacionar con el número uno mejor. Y está bien, o sea, ya un poquito ahí depende del problema que nosotros vayamos a enfrentar, ¿no? Entonces, mucho cuidado, esto no se lo tome así como de memoria, ¿no? Como lo más importante aquí es comprender, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de la variable aleatoria? Y todo depende de lo que nosotros vamos a tratar de medir. Entonces, eso se llama, pues, el éxito, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el éxito, o sea, lo que me interesa medir es cuando falla. A mí, un evento de éxito sería encontrar cuando, por ejemplo, un producto falla, ¿sí? Entonces, le vamos a llamar éxito. De hoy en adelante va a aparecer alguna palabrita por ahí que tenga que ver justamente con esto que se llama medir un éxito, o sea, significa medir algo que me interesa en ese momento, ¿ok? Eso va a ser éxito, ¿no? Para nosotros. Más adelante vamos a ver cómo aparecen en los problemas ese término, ¿no? Entonces, fíjense, ahora bien, otra cosa. Vamos nosotros a empezar bien despacio, como estamos viendo. Estamos relacionando, fíjense, la palabra falla con un número, en este caso con un número que ustedes conocen, es un número, el número uno, que es un número natural, o sea, un número sin decimales. ¿Estamos? Entonces, desde ya déjeme expresar que las variables aleatorias, más adelante, vamos a ver que se dividen en dos grandes campos, en discretos y en continuos. Entonces, durante esta semana, ¿no? La siguiente semana y a lo mejor, bueno, una media semana más, vamos a trabajar con variables aleatorias que son discretas. Entonces, ¿por qué decimos variable aleatoria discreta? Porque voy a escribir aquí la palabra discretas, ¿sí? ¿Sí? Por un si acaso, esto no tiene que ver con los tipos de variables, ¿no? Bueno, tiene un poco relación, pero esto en sí se relaciona, la palabra discreta se relaciona cuando la variable aleatoria lo relacionamos justamente con un número discreto, o sea, un número que podemos contar. Vamos a simplificarlo de esa manera, ¿no? Que podemos contar. ¿Por qué? Van a haber variables aleatorias, por ejemplo, como el peso de una persona. Nosotros, supongamos, queremos ver o medir, ¿sí? O calcular, por ejemplo, ¿no? El promedio o hacer algún estudio con el peso de una persona. Entonces, nosotros el peso de una persona no lo vamos a relacionar con el número uno. No, pues ahí ya no tiene sentido, ¿no? Sí, entonces ahí lo vamos a relacionar con números, con peso en sí, o sea, con números decimales. Entonces, por eso después vamos a ver que las variables aleatorias también pueden ser continuas. Voy a poner por acá la palabra continua.
Entonces, esas van a ser nuestras dos grandes clasificaciones de las variables aleatorias, discretas y continuas, ¿ya? Entonces, para, para concentrarnos, vamos a estudiar toda esta semana, y la siguiente semana, y a lo mejor, bueno, unos cuantos días más, con las variables aleatorias discretas. O sea, vamos a relacionar los eventos con números enteros, de pronto el número cero, está bien, ¿no? Iba a decir números enteros positivos, pero también puede ser números enteros negativos, porque fíjense que estamos relacionando, no se olviden, cada evento con un número real, ¿no? Entonces puede aparecer el cero, puede aparecer el menos uno, ¿sí? Porque no se olviden, es una relación entre un evento y un número real, sino que estos números reales, estas primeras semanas van a ser números enteros, ¿ok? Con números enteros, vuelvo y repito, puede estar incluidos los números negativos, el número cero y los números enteros positivos, ¿sí? Espero que entonces esté claro las ideas, ¿no? Las ideas principales. Entonces, una vez que esto lo hacemos números, vamos a ver que podemos calcular promedio, varianza, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante esto. ¿Dónde se utiliza mucho en computación? Obviamente en el campo de la simulación. Sí, en el campo de la simulación, porque ya estamos llevando cualquier aspecto, ¿no? Que uno quiera medir en probabilidades a los números reales, ¿no? Entonces, esto ya se vuelve interesante, ¿no? Bueno, en sí, entonces, fíjense, repitiendo nuevamente, he colocado acá un gráfico donde tenemos un espacio muestral S, con sus eventos, por ejemplo, S sub K, S sub I, etcétera. Cualquiera que sea, entonces, estos eventos que nosotros estábamos enseñados a estudiar en el primer parcial, la probabilidad de que suceda tal cosa. Entonces, cada evento de eso vamos a relacionarlo con un número, ¿no? En este caso, el número A y el número B, números enteros. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que podemos hacer ahora ya no es decir cuál es la probabilidad de obtener un fallo, sino que ya decimos cuál es la probabilidad de obtener el valor, por ejemplo, A, o la probabilidad de obtener el valor B. ¿Sí ven? Entonces, ya va cambiando, ya le vamos a dar otro enfoque. Vamos a trabajar ya más con números. Entonces, aquí ya se vuelve interesante esto, ¿no? Eh, un ejemplo que bueno, que ya relaciona dos valores, por ejemplo, vamos a ver. Dice aquí, sea la variable aleatoria número de características probadas, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de entender cómo podemos crear la variable aleatoria, o sea, una función que relaciona características aprobadas. Vamos a trabajar con dos características de un producto, por ejemplo, el color y su tamaño, ¿ya? Supongamos, ustedes tienen un teléfono a lo mejor ahora en sus manos, entonces de ese teléfono podemos nosotros obtener dos características que nos va a interesar por el momento. El color del teléfono y el tamaño del teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos que queramos crear, digamos, una variable aleatoria con esos tipos de características, color y tamaño. ¿Cómo podemos proceder a crear en sí una pequeña tablita de variable aleatoria? Vamos a proceder de la siguiente manera. Cuando decimos, sí, que nos interesa el color y el tamaño, por ejemplo, podemos decir lo siguiente. Supongamos, podemos pensar de esta manera, ¿no? El color puede ser aprobado o no aprobado, ¿ya? Alguien puede jugar con rojo o verde, está bien, sino que vamos a hacerlo de esta manera solo para entender, ¿no? Luego, pues, en los problemas que vayamos a hacer se nos especifica, ¿no? Cómo podemos elaborar, ¿no? Nuestros estudios. Ahora bien, por explicación vamos a entender de que supongamos que el color puede ser aprobado y no aprobado, como dice aquí, inaceptable, ¿sí? Entonces, y la otra propiedad, el tamaño, asimismo, puede ser aprobado o inaceptable, ¿no? Entonces, vamos a suponer que estamos estudiando en nuestro teléfono y vamos a decir con respecto al color y tamaño si está aprobado o es inaceptable, o sea, no aprobado. Inaceptable es lo mismo que no aprobado, ¿estamos de acuerdo? Entonces,
Procedemos a hacer los diferentes tipos de combinaciones. Por ejemplo, aquí tenemos aprobado, aprobado, inaceptable, inaceptable, y acá aprobado, inaceptable, con respecto al tamaño, ¿ya? Ustedes saben que esto es como hacer las tablitas de valores de verdad. No sé si alguien tiene algún problema en eso. Las posibles combinaciones, cuando colocábamos verdad, verdad, falso, lo mismo acá, ¿no? Pueden combinar, o sea, pueden cambiar. Si ustedes no quieren empezar con aprobado y aquí le pueden colocar inaceptable, no hay problema, pueden hacer eso, o sea, no va a pasar nada, ¿no? Lo importante es que aparezcan todas las posibles combinaciones. En este caso solamente hay 4. Hasta ahí estamos. Ahora, mire, si vamos a hacer justamente como hemos definido aquí, ¿no? Una variable aleatoria del número de características probadas, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué significa variable aleatoria? Significa relacionar eventos con números. Entonces, es fácil, ¿no? Cuando vemos que hay 2 aprobados, ¿qué es lo que me interesa? Lo repito, me interesa contar las características aprobadas. Entonces, como hay 2 aprobados, ¿qué hacemos? Colocamos el número 2. ¿Sí ven? Eso es básicamente la variable aleatoria. ¿Sí ven? Estamos relacionando, entonces, en este momento, ya no trabajamos con falla y no falla, sino que estamos trabajando con 2 valores, 2 eventos a la vez. ¿Ok? Por ejemplo, en la siguiente línea tenemos aprobado y tenemos inaceptable. ¿Cuántos aprobados hay? 1. Acá está nuestra variable aleatoria X, por si acaso, ¿no? Acá estamos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en la última línea tenemos ya la combinación de inaceptable, inaceptable. Por lo tanto, ¿cuántos aprobados hay? 0. ¿Ok? Entonces, estos valores que ustedes ven aquí, estos son los valores de la variable aleatoria. Esto es lo que me interesa. Esta columna de aquí. Lo que está acá no lo vean, esto no lo voy a explicar ahora. Obtener la probabilidad, eso todavía no. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Entonces, eso es lo importantísimo. O sea, vuelvo y repito, ¿cómo relacionamos eventos con números? Por ejemplo, 2 aprobaciones con el número 2, una aprobación con el número 1, 0 aprobaciones con el número 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos midiendo justamente el éxito ¿cuál es nuestro éxito? Las aprobaciones, o sea, las características aprobadas. ¿Sí? Si usted estuviera midiendo los números más bien de características inaceptables, obviamente haríamos lo contrario. Cuando aparezca la palabra inaceptable, lo estamos contando. Si hubiera 2 inaceptables, colocamos, en vez de 0, colocamos 2. Sí estamos, ¿no? Entonces, por eso nunca estas cosas se aprendan de memoria, ¿no? Siempre es importante entender, razonar. Esto ya, como les decía en un principio, no es como tipo colegio, ¿no? Que sucede siempre, no sé por qué a veces nos enseñan en los colegios casi no a razonar mucho, ¿no? Ok, entonces, hablando de forma general, ¿no? Sin ninguna, no es ninguna queja, ¿no? Solo en forma general, por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no? En el colegio realmente muy poco mis profesores me enseñaron a razonar, hasta después que ya como que le cuesta a uno razonar por sí solo, ¿no? ¿Por qué aparecen las cosas? ¿Por qué se llama tal cosa? Etcétera. Bueno, entonces esto es digamos, la clase de hoy, entender de dónde son estos numeritos, ¿no? La famosa variable aleatoria. Entonces, son los valores de la variable aleatoria. 2, 1, 1, 0. ¿Sí ven? Ahora bien, si ustedes ven, aquí se repite 2 veces el 1. Entonces, básicamente, nuestra variable aleatoria X, entonces, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar el valor 0, el valor 1 y el valor 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Salen de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores que en este problema puede tomar esta variable aleatoria llamada número de característica probada? Son 3. ¿Cuáles son? El 0, el 1 y el 2. ¿Estamos? Sí, obviamente aquí se repite 2 veces el 1, pero por eso se resumen, digamos, ¿no? En 0, 1 y 2. Entonces, si ven, aquí hay decimales, no, son puros números enteros. Por eso, vuelvo y repito, esta semana vamos a estudiar con valores discretos, o sea, variables aleatorias discretas. Después de una 2 semanitas y media más o menos, vamos a ver cómo trabajar con decimales, donde ahí ya entramos en el campo de las variables aleatorias continuas, ¿ya?
Hasta aquí, no sé si hay una pregunta. Entonces, repasemos esto de aquí. Es bastante sencillo, ¿ok? Bien, vamos a... Entonces, fíjense que, regresando un poco, ¿no? Entonces, fíjense que las nuevas preguntas ya no van a ser, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar que el color y el tamaño sea aprobado? ¿Sí? Esas eran las preguntas que nosotros hacíamos antes, ¿no? ¿Ok? Ahora no, ahora lo que vamos a encontrar son preguntas como esta. ¿Cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor de número 2? Estas son las preguntas que vamos a encontrar. Ah, cambia totalmente ahora la cosa, ¿no? Por ejemplo, o otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor que 1? Estas son las nuevas probabilidades que vamos nosotros a hallar. Vamos a trabajar ya con un poco con números, ¿sí? Entonces, por eso es bastante importante entender qué significa esta variable aleatoria, o sea, ¿por qué decimos 2? Porque, bueno, entender mejor el problema, ¿no? Entonces, tantas preguntas que nos pueden hacer con números. Por ejemplo, nos pueden decir, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que cero? En este caso de aquí, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay tres preguntas, ¿no? Entonces, o sea, el momento de colocar, supongamos, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que cero? ¿Qué significa esto? Significa en este problema que era x el número de características probadas. Entonces, en este problema lo que le están diciendo, como decía un profesor, en español, explíqueme. Lo que están diciendo aquí, al decir la probabilidad de que x sea mayor que cero, lo que me están preguntando entonces es encontrar la probabilidad de encontrar, ¿sí? Por lo menos más de una característica probada, porque es mayor que cero, o sea, mayor que cero, ¿qué número es mayor que cero? En este caso es el número uno. No pensemos en decimales, no vayan a decir 0.1, no, eso no, porque no estamos con variables continuas, vuelvo y repito, ¿no? En este caso, mayor que cero es el número uno, entonces nos están diciendo, ¿no? Por lo menos encontrar al menos una característica probada, o sea, uno o dos características, ¿sí? Entonces, fíjense ese razonamiento que podemos hacer, ¿no? Entonces, para allá vamos, esos son los ejercicios que vamos a hacer. Ok, entonces, pero bueno, vamos despacio, ¿no? Entonces, por eso, bueno, en este gráfico me voy a saltar. Listo. Entonces, sigamos con el ejercicio de las características aprobadas. Lo que yo le decía, ¿no? Una vez que nosotros tenemos los valores de mi variable aleatoria, que son 0, 1, 2, eso lo vamos a llevar a una tablita de resumen. Esta tablita de resumen es la que ustedes ven aquí abajo, ¿no? Lo que ya lo expliqué antes. Entonces, X va a ser 0, puede ser 1 o puede ser 2. Esta tablita que ustedes ven aquí lo pueden hacer en esta forma horizontal o lo pueden hacer en forma vertical, no hay ningún problema, ¿no? Pero es muy parecida a las famosas tablas de frecuencia. Se repiten nuevamente las tablitas de frecuencia, ¿no? Nuevamente, es lo mismo. Si ustedes ven X, 0, 1, 2, ¿sí? Pero aquí, en vez de frecuencia, vamos a relacionar en la siguiente columna con las famosas probabilidades. Entonces, vemos aquí que la probabilidad de 0, dice aquí, es 0.04. No se preocupen, esta probabilidad no les explico ahora de dónde salió. Eso no nos importa ahora, ¿no? No nos preocupemos de dónde salió ese 0.04. Eso solamente entendamos el orden de esta tabla, ¿no? Que se coloca en una columna están los valores de la variable aleatoria y en la otra columna la probabilidad como que fuera frecuencia relativa, ¿sí? Solamente veamos la estructura, nada más, ¿ya? No pensemos ahora en ningún cálculo de probabilidad que no lo estamos haciendo, ¿no? Solo la estructura. Ahora bien, esta tablita que ustedes ven aquí tiene un nombre y está justamente aquí en todo resaltado en amarillo. Esta tablita que resume los valores de mi variable aleatoria con su respectiva probabilidad se conoce como una distribución de probabilidad. Y de aquí, por eso si ustedes van a un libro de estadística, estoy seguro que han de encontrar, cualquier libro de estadística le va a hablar de un capítulo llamado distribución de probabilidad. Entonces, la distribución de probabilidad no es nada más, ¿sí?, que este listado de los resultados de mi variable aleatoria con la probabilidad asociada a cada resultado. O sea, una simple tablita. Entonces,
¿Eso es distribución de probabilidad o simplemente la palabra distribución? Por eso, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, vamos a estudiar la distribución, supongamos, del peso, cómo está distribuido en peso, el peso en tal ciudad. Entonces, eso, o sea, un poquito esta tabla de aquí, ¿no? Encontrar la frecuencia relativa, o sea, la probabilidad de grupos de personas con ciertos pesos, ¿no? Ciertos rangos de pesos. Entonces, esos son este término de aquí, distribución de probabilidad, es bastante, se utiliza bastante, ¿no? Entonces, recordemos que es una distribución de probabilidad, la distribución de probabilidad o simplemente distribución de una variable aleatoria, B punto A, la V, la punto A, esta abreviación se utiliza para variables aleatorias, ¿no? Entonces, en algunos libros, como ustedes vean, V, punto, A, punto y la D minúscula, significa variable aleatoria discreta. Justo lo que estamos estudiando. Y cuando ustedes vean V, punto, A, punto C, significa variable aleatoria continua. Entonces, que esto lo vamos a estudiar luego, ¿no? Entonces, repitiendo una distribución de probabilidad o simplemente distribución de una variable aleatoria discreta, es el listado de todos los resultados de X, o sea, de la variable aleatoria, y la probabilidad asociada con cada resultado, ¿no? Entonces, miren que vamos otra vez a estudiar cómo calcular las probabilidades, pero ahora de estos numeritos, de 0, de 1 y de 2. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? ¿Estamos? Bien. Bueno, ya para... Ah, bueno, aquí esta diapositiva que ustedes ven aquí, por un si acaso, es para que ustedes vean que los cálculos de probabilidades que vamos a ver, pero de aquí, tal vez la próxima clase o la siguiente semana, van a involucrar también nuevas fórmulas, unas fórmulas de probabilidades. Estas fórmulas de aquí, por ejemplo, que ustedes ven que se la ven como un poquito miedosas, ¿no? Dice aquí 2 factorial dividido para x factorial. Bueno, aquí hay algo que parece que fuera monstruoso, pero realmente es bastante, bastante fácil. Esto es solo un ejemplo, no les digo que vamos a utilizar esta misma fórmula. Solo digo que los cálculos de probabilidades van a involucrar, además de lo que ya hemos estudiado, nuevos cómputos, ¿no? Nuevas fórmulas, etcétera. Bueno, esto no es un caso especial, no nos vamos a detener ahí. Bueno, para terminar este primer capítulo, vamos a repasar, creo, 1 o 2 ejercicios para que se entienda mejor. Y vamos a estudiar el caso de lanzamiento de 2 monedas desde el punto de vista de las variables aleatorias discretas, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos lo primero? Antes de nada, ¿qué es lo que nos pueden preguntar aquí? Supongamos que nos dicen la siguiente pregunta. Realizar una distribución de probabilidad para el lanzamiento de 2 monedas. Esa es la gran pregunta. De pronto pueden anotar, no sé. La pregunta sería aquí, que nos pueden hacer es, realice una distribución de probabilidad para, eh, eh, para el estudio o para la obtención de cara en el lanzamiento de 2 monedas, ¿ya? Entonces, repito, nos interesa hacer una distribución de probabilidad para obtener el evento cara en el lanzamiento de 2 monedas, ¿ya? Vamos a ver, entonces vamos a hacer ese estudio, vamos a hacer una distribución de probabilidad básicamente para obtener cara en el lanzamiento de 2 monedas, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir en sí cuál va a ser, o sea, mi función, o sea, mi variable aleatoria. En este caso, fíjense, está aquí, vamos a utilizar la letra X. Esta letra X ustedes la pueden hacer, si no les gusta la X, pueden trabajar con la Y, etcétera, ¿no? Entonces, X va a ser, ¿qué va a ser el éxito aquí? ¿Qué es lo que nos interesa? Es justamente medir cuando tenemos cara en el lanzamiento de 2 monedas. Como dice aquí, obtener cara en el lanzamiento de 2 monedas. ¿Estamos? Ese es el primer paso. Siempre nuestro primer paso será definir en sí qué es la variable aleatoria, o sea, la función, qué es lo que vamos a relacionar, qué evento con qué número. Entonces, yo les recomiendo que el primer paso siempre se especifique en una línea, ¿sí? La variable aleatoria. Siempre el primer paso es ese, ¿estamos?
El segundo paso, estos tipos de ejercicio, pues nos va a... Voy a poner aquí, este sería el primer paso. El segundo paso en este tipo de ejercicio nos va a ayudar, como es algo sencillo, vamos a hacer las diferentes combinaciones para que vean de dónde salen las probabilidades, ¿no? Estas combinaciones no son necesarias, pero vale la pena para explicar de dónde salen, porque si pongo directamente las probabilidades, a lo mejor alguien no se vaya a acordar lo que ya estudiamos en el primer parcial. Entonces, eh, el segundo paso será lo siguiente. ¿Cuáles son las posibles combinaciones de dos monedas? Ustedes ven aquí, estas son las combinaciones posibles. Cuando las dos monedas o tengamos cara, cuando en una sea cara y en la otra sello, y viceversa, ¿no? En la una sello y en la otra cara, y cuando sean las dos monedas caigan sello, ¿no? Estas son las posibles combinaciones. Hasta ahí es bastante sencillo. Ahora bien, como nos interesa obtener el éxito, es obtener cara en el lanzamiento de dos monedas, entonces, bueno, aquí lo que hacemos es contar, ¿no? Entonces, decimos, mi variable aleatoria va a estar formada por los valores. Vamos a ver, aquí decimos, fíjense que cuando ponemos la X, esta X de aquí en minúscula significa, o sea, son los valores de la X mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, el valor puede ser el número 2, significa que hay dos caras. Puede ser el número 1, que significa que una moneda salió cara. Otra vez tenemos un número 1, significa que la otra moneda salió cara y la otra es sello. El sello no lo contamos porque no es el éxito que me interesa aquí. Y en este caso cero porque no hemos obtenido éxito, o sea, no hemos obtenido en este caso dos caras. ¿Estamos? Entonces, mire, ya está ahí básicamente el 50% de nuestros ejercicios, ¿no? Entonces, fíjense cómo va quedando la tablita, lo que nos piden, la tabla de distribución, ¿no? Que es justamente aquí está, ¿no? Estos son los primeros valores, 0, 1 y 2, ¿sí? Ya sabemos qué significa 0, que no tenemos ninguna cara. ¿Qué significa 1? Que obtenemos una cara, ¿no? En una de las monedas. Y 2, cuando las dos monedas salen, obtenemos caras, ¿no? ¿Sí estamos? Hasta ahí espero que esté bastante sencillo. Realmente ahora bien, para su tranquilidad, en los nuevos problemas realmente no es necesario hacer estas combinaciones por un si acaso, ¿no? Aquí lo estamos haciendo para que sea pues, lo más detallado, para que vea de dónde salen. Ya en la vida real, esta combinación en la vida real ya es más, se obtiene a veces directamente, porque alguien puede haber partido desde aquí, directamente desde la X, sin hacerse tanto lío. Cierto es, ¿no? Sí, pero lo que hago es explicar, tratar de detallar al mínimo. Entonces, alguien puede decir, bueno, obviamente los valores en el lanzamiento de dos monedas van a ser estas, ¿no? O tengo directamente, no sé, cero cara, una cara, o puedo tener dos caras. Entonces, si ven, en la vida real ya podemos pasar directamente a los valores de X. ¿Sí ven? Sí, entonces, no lo hago porque trato un poquito de explicar justamente lo que viene a continuación, las probabilidades, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en la vida real vamos a ver que directamente vamos a entrar acá. Y estas probabilidades vamos a ver que en la vida real lo vamos a calcular directamente desde una fórmula que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Estas probabilidades van a salir más rápido, más fácil de una fórmula que vamos a ver más adelante. Aquí lo vamos a explicar bastante sencillo, ¿no? O sea, lo más básico. ¿Listo? Bueno, repitiendo, el primer paso es definir la variable aleatoria. Segundo paso es básicamente definir los valores o sea, las combinaciones en este caso, ¿no? De mi variable aleatoria. Este es mi segundo paso. ¿Estamos? Y tercer paso es medir las probabilidades. Por ejemplo, una de las formas de medir probabilidades en este aspecto, que es sencillito, es lo siguiente. Cuando decimos, ustedes conocen que la probabilidad de que una moneda sea cara, ¿cuánto es? Es un medio. Eso ya sabemos, ¿no? Que sea sello también es un medio. ¿Sí? Entonces, recuerden que cuando nos dicen la probabilidad de que salga, por ejemplo, cara en la primera moneda, qué sé yo, y cara en la segunda moneda, estos son eventos independientes. ¿Qué decía el primer parcial? Esto decíamos que es la multiplicación de ambas cosas cuando son independientes. La probabilidad de cara en la primera moneda por la probabilidad de obtener cara en la segunda moneda, o sello, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar. ¿Sí? Entonces, un medio por un medio da un cuarto, ¿no? Fíjense, entonces, en otras palabras, la probabilidad de obtener cara y cara
o sea, que las dos monedas salgan caras, es un cuarto. ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿no? La probabilidad de que salga cara y sello también van a ser un medio por un medio, un cuarto, y todo va a ser un cuarto, ¿estamos de acuerdo? Porque solamente es la multiplicación de ambas probabilidades, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún problema, espero, ¿no? Ahora bien, esto llevémoslo a nuestra tabla de resumen, porque esta es mi tablita que me interesa. Esto es lo que nos piden, ¿no? Mi distribución de probabilidad. Esta tabla se conoce como distribución de probabilidad, no se olviden. Entonces, esto es lo que me interesa, este es mi resultado. Entonces decimos, cuando vale cero, ¿cuánto es la probabilidad? Vemos que es un cuarto, ¿sí? Aquí abajo está, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Estoy aquí abajo, de tantos trazos que he hecho aquí, voy a borrar nuevamente, me lleno de trazos, ¿no? Entonces, repito, cuando vale cero, la probabilidad es un cuarto, ¿sí? Está aquí abajo. Cuando vale uno, fíjense que tenemos dos valores de uno, que están aquí. Entonces, tenemos que combinar estas probabilidades. Lo que vamos a hacer es sumar, ¿ya? Un cuarto más un cuarto es un medio. Como hay dos valores de uno, sumamos sus probabilidades y decimos que cuando vale uno, su probabilidad aumenta un medio. Y es algo lógico, ¿no? La probabilidad de obtener una cara en el lanzamiento de dos monedas es más probable que obtener, qué sé yo, dos caras, ¿no? Y, y así, cuando sea el número 2, ¿cuál es la probabilidad? Es un cuarto. ¿Ya? Así mismo sale de la fila de acá, ¿no? Acá. ¿Ok? Y listo. Esa es la respuesta. Si nos preguntan entonces realizar una distribución de frecuencia para estudiar o para obtener cara, el evento cara en el lanzamiento de dos monedas, es realizar esta tablita de aquí. ¿Sí? Repito, he tratado de hacer en la clase de hoy bastante, no sé si detallar mucho confunde más, pero yo espero que no sea así, sino que he tratado de ser lo más detallista para que vea de dónde sale la tabla de frecuencia. Y repito, a esto iba, que en los próximos ejercicios ya no vamos a hacer todos estos detalles, así que no sé si eso es bueno o eso es malo, espero que sea bueno. Lo que vamos a hacer es directamente colocar los valores de la variable aleatoria, por ejemplo, en este caso, 0, 1, 2, porque estos son los posibles eh, valores donde uno puede obtener cara, ¿no? En el lanzamiento de dos monedas, ¿sí? Y vamos a trabajar directamente con sus probabilidades y vamos a ver que estas probabilidades las vamos a obtener ya no de combinaciones, porque si no se va a hacer muy largo esto. Este ejercicio lo explicamos por ser el primero, ¿no? Sino que lo vamos a obtener de unas fórmulas que vamos a ver tranquilamente en las siguientes clases, de unas fórmulas especiales para estos tipos de problemas. ¿Ok? Entonces, hacia allá vamos, ¿ok? Ahora bien, bueno, ya para terminar, Profesor, dígame, con mucho gusto. una pregunta, ¿para cuándo es esa tarea? ¿Cuál es el límite? Ay, me parece que estamos hablando de dos temas diferentes. No he hablado nada de tarea, no te entiendo tu pregunta, si me puedes explicar. Ah, no, es que revise la plataforma y vi una tarea. Ay, bueno, pero no, eso, sí, ahí estamos en otro, como que dice vulgarmente, estamos en otro baile ahí, ¿no? No, no. Al final hablamos de eso, ¿listo? Sí, Sí, Inge, yo sí tenía una pregunta sobre la clase para quedar bien claro. O sea, ya. ahorita lo que estamos haciendo es con números reales. Nosotros estamos verificando, digamos, dividimos en un cuarto cada uno de las probabilidades, porque solamente existen cuatro tipos de probabilidades de acuerdo a la tabla de verdad. Y eso vamos plasmando en la tabla de abajo, en donde usted me Sí, puso sí, X, sí, B. sí. Ajá, Ah, sí, y esa sería exacto. la respuesta. No importa que no le hagamos el No, otro no, no, sí, gráfico. ajá. Esta tablita sería la respuesta, sí. Exactamente, esa tabla Sí, de ahí sí, 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 sería sí. la respuesta Sí, sí, del sí, sí, número. correcto, ajá. Ah, ya, listo, hijo, muchas gracias. Ok, ahora, ¿cómo se llama esta tabla? Vamos a repasar un poquito, porque, bueno, ya mismo terminamos, ¿no? Repitiendo, esta tablita que vemos, no se Distribución de olviden, es probabilidades. esto que está aquí, exacto, esto que está en negrita, que se llama distribución de probabilidad o simplemente distribución, exacto. Y eso es el estudio de todo este parcial, en, en, en construir básicamente esa tablita de distribución de probabilidad. Sí. Ahora, ¿por qué construimos esa tablita? Porque con esta tabla, si ustedes la ven, esta es una tabla de frecuencia. Mire, esto que están aquí, pues yo lo voy a colocar acá
como quien dice, en forma vertical, ¿no? Colocamos X y colocamos nuestra probabilidad acá. ¿Y qué decimos? X es 0, 1 y 2. Fíjense que solamente estoy parando la tabla, ¿no? Cuando es 0 es un cuarto, ¿vemos? Cuando es 1 es un medio. Solo estoy parando la tabla, ¿no? No estoy haciendo nada más, ¿no? Y acá cuando es 2, un cuarto. ¿Estamos? Entonces, una vez que tenemos esto, fíjense que nosotros podemos, como ver una tabla de frecuencias, ¿qué podemos aquí calcular el promedio? ¿Cómo se calcula el promedio? ¿Se acuerda? Se multiplicaba 0 por este valor, 1 por este valor, 2 por este valor de probabilidad, y esto se sumaba, y ese es el promedio. Se puede calcular la varianza, etcétera, etcétera. Bueno, más adelante vamos a ver. Sí, por eso es lo que nos interesa esta tablita. Ahora bien, repitiendo, me decía el compañero, un cuarto realmente, o sea, no salen porque, claro, que coinciden. Ustedes dicen, este es un cuarto porque hay 4 posibilidades, ¿no? Hay 4 filas. No. Bueno, realmente no lo vean así, ¿no? Este es un cuarto, vuelvo y repito, sale de la multiplicación de obtener la probabilidad de cara y cara en la segunda moneda. Es un medio por un medio. Aquí está la multiplicación. Por un si acaso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, pues vuelvo y repito, las probabilidades, esta respuesta que he dicho yo, que también el compañero preguntó, repitiendo, esa respuesta, esta tablita que se llama de distribución, tabla de distribución de probabilidad, va a ser más rápida construida. O sea, no es necesario hacer estas combinaciones, porque vamos a ver que se la va a obtener, esto de aquí lo vamos a obtener de otra manera. ¿Ya? De una manera, yo pienso que de una manera hasta más fácil. De una manera más fácil que la vamos a ver a continuación. Bueno, en las siguientes clases, ¿no? Entonces, que quede claro, bueno, he tratado de, a ver, concluyendo esta clase, he querido pues que se entienda 2 conceptos básicos. En primer lugar, ¿qué es una variable aleatoria? Eso de cajón, ¿no? Esa relación entre un evento y un número, ¿ok? Y mi segunda conclusión o mi segundo objetivo de esta clase es explicar justamente esta tabla, ¿qué es una distribución de probabilidad? ¿Ya? Con que se haya entendido esas 2 cosas, me alegraría muchísimo. ¿Ok? ¿Qué es? No cómo se obtiene, pero en el momento, ¿qué es? El cómo ya lo vamos a ver, vamos a hacer algunos ejercicios en la siguiente clase, ¿no? El por lo menos, ¿qué es? Ya es bastantísimo. Así que, ¿listo? Ya, y bueno, ya para terminar, si me esperan unos 5 minutos más, fíjense que una vez hecha esta tabla, lo que quiero decir es que una vez obteniendo esto es que se puede hacer maravillas, ¿no? Se puede calcular el promedio, varianza, desviación estándar, un montón de cosas más, y se puede graficar. Miren el gráfico que ustedes ven aquí, es un gráfico de barra. Aquí en el eje de las X colocamos los valores justamente de la variable aleatoria, 0, 1 y 2. Y las barras que ustedes ven aquí, bueno, estas líneas, que son no es una barra, sino que está delgada, ¿no? Este código de barra, pero este gráfico de barra, por ejemplo, cuando vale 0 sube hasta un cuarto, aquí está un cuarto, ¿no? ¿Sí ven? Ya tenemos un gráfico, o sea, y podemos graficar. Imagínense, ¿quién íbamos a imaginar que podemos representar en un gráfico la obtención de cara en el lanzamiento de 2 monedas? Al principio de eso, entonces ya, gracias a los números, gracias a la variable aleatoria es que se puede hacer esto. ¿Sí? Porque está relacionando los eventos con números. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, la potencia de esto, ¿no? Estos son números discretos, por eso son así, 0, 1, 2, están separados. Lo que yo quiero es que ustedes se imaginen qué pasa cuando ya no sean números discretos, sino continuos. O sea, cuando tengamos aquí, por ejemplo, 2,1, y solo imagínense, cuando tengamos 2,2, ya no vamos a hacer gráfico de barras, sino que vamos a hacer ya funciones como lo que estudian en matemática, por ejemplo, en vez de hacer gráfico de barras, lo que hacemos son, miren, estas líneas aquí, estas curvas. Por eso, si ustedes han visto en los libros de estadística, ustedes estoy seguro que han de haber visto un gráfico así, ¿no? Estas líneas así, este gráfico de aquí, ¿no? Esta loma, esta montaña, como quieran, ¿sí? Pero sale de esto, sale del estudio de la variable aleatoria. Bueno, nada más, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo de hoy día. Bien, y yo, bueno, para terminar, ¿no? Entonces, una vez con esta tablita, yo le decía, ya terminar la idea de lo que estaba hablando, ¿no? Fíjense que podemos obtener algo que se conoce
como la esperanza matemática. Esta palabrita de aquí, esperanza matemática, no es nada más, está relacionado con el promedio. Entonces, la misma tabla que ustedes ven aquí, está aquí en forma vertical, ¿no? Entonces, lo que yo le acababa de decir, ¿cómo calculamos el promedio? Y esto ya lo hicimos en la tabla de frecuencias, que esto no debería ser nada nuevo. Lo que hacíamos era multiplicar el valor, ¿sí?, por su probabilidad. 2 por un cuarto, o sea, por su frecuencia relativa. Recuerden que la probabilidad es una frecuencia relativa. 2 por un cuarto y ustedes tienen aquí la... ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros multiplicamos, sumamos, pueden sumar esto y va a dar 1. Y ese es el promedio. ¿Sí? Ese es el promedio. Bueno, etcétera. ¿No? Como esto lo vamos a llevar de una manera más práctica, solo quiero que ustedes vean la relación que hay entre esta tabla de distribución con las llamadas tablas de frecuencia, ¿no? Que van, yo no veo sinceramente ninguna diferencia, ¿no? Solo cambia, en vez de frecuencia relativa tenemos aquí probabilidad, ¿ok? Y aparece, en vez de promedio, aparece este término que se llama esperanza matemática, ¿sí? Entonces, como se dice, esperanza matemática es como que dice el valor esperado. Por ejemplo, yo esperaría de que todos ustedes, pues, al final, qué sé yo, obtengan 10, ¿no? O promedio 9, promedio 8. Esa es la esperanza, ¿no? Y esperanza matemática, o sea, un promedio, ¿ok? Un ejemplo. Bueno, se puede calcular la varianza, esto, bueno, se puede calcular la desviación estándar, el rango, mire, el rango de una variable aleatoria será el máximo menos el mínimo. Regresando al problema, ¿no? ¿Cuál sería el rango aquí de mi variable aleatoria? Sería, ¿cuál es el mayor valor? 2 menos 0, decimos 2 menos 0 es 2. Entonces, fíjense, el rango de esta variable aleatoria que tiene que ver con el lanzamiento, con la obtención de carga en el lanzamiento de dos monedas, el rango es 2. O sea, bueno, no se entiende ahora, ¿no? Pero mire cómo se relaciona, vuelvo y repito, las palabras con los números, ¿no? Bueno, les dejo a ustedes para que en lo posible traten de repasar. Aquí está ya la construcción de la tablita de distribución, pero con 3 monedas. Fíjense que es lo mismo, pero con 3 monedas, ¿no? Traten de, por favor, de darle un vistazo a esta diapositiva. Esta diapositiva se encuentra en la semana 8 de nuestra aula virtual. Ahí también ya mismo subo la grabación de esto. Entonces, denle un repaso a esto, de lo mismo que hemos hecho, ¿no? Sí, para... Y bueno, ya que hay un ejercicio que esperamos ver la siguiente clase, ¿no? El ejercicio que ustedes ven aquí, y voy a pasar a explicar la tarea, ¿no? No sé caso, para los que me preguntaron la tarea, ya voy a explicar, y con eso terminamos. Pero el ejercicio que ustedes ven aquí es bastante parecido a lo que hay que hacer en las tareas. Si ustedes ven, aquí ya nos, como yo les decía al principio, ya nos olvidamos un poco de las combinaciones, sino que nos dan así, supongamos, números de llamadas que entra en una oficina, puede ser 0 llamadas, 1, 2, 3, 4. Y nos dan la frecuencia. Supongamos, en un día, bueno, en los días que dice aquí, ¿no? 50 días, creo. Ah, no, 22 días, dice, bueno. Se obtuvo 8, o sea, no se obtuvo llamada, ¿no? 8 días que tuvieron 0 llamadas, ¿no? Etcétera, ¿no? Número, por ejemplo, se obtuvieron una llamada, hubieron 10, me imagino que ser 10 días esto, 22 días. Ah, sí, sí. Fueron 50 días en total, entonces ahí sí, 10 días, ¿no? Etcétera. Entonces, miren cómo nos dan los ejercicios, nos dan en frecuencia, en número, ¿sí? ¿Y cómo se calcula esto en probabilidad? Bueno, fácil, dividimos 8 para 50. Entonces, al dividir 8 para 50, ¿qué es esto? No es nada más que la frecuencia relativa o la probabilidad de obtener 0 llamadas. Entonces, por eso cuando dice el literal A, convierte esta información, ¿sí?, en una distribución de probabilidad, mire, esta es la tablita, lo que le decía al compañero, ¿no? La tablita de resultados, ¿sí? Convierte en una distribución de probabilidad, no es nada más que añadir una columnita aquí de frecuencia relativa o de probabilidades, o sea, dividir 8 para 50, 10 para 50, etcétera, hasta aquí. ¿Ya? Y ese sería, y ahí ya quedaría nuestra distribución de probabilidad. ¿Sí? No sé si esto, bueno, espero que se capte. Igual trataremos de ver en la siguiente clase nuevamente este ejercicio más detallado, ¿ya? Pero vale la pena que lo vayan repasando como refuerzo. Ahora sí,
Listo. Bueno, voy a terminar aquí de grabar para que no se haga muy